Y Dios los bendiga en esta tarde, hermanos de Célula Palmeras. Pues bendiciones, gracias por el apoyo al equipo de Corriendo por Esperanza. Y mire, vamos a estar viendo hoy la palabra del Señor. ¿Por qué no me ayuda a hacer una oración ahí donde está? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Pedimos que tomes control de este momento, Señor. Pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Y pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, que van a escuchar la palabra, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Abre sus oídos, Señor, para que puedan ser inspirados, Señor, para que puedan, Señor, retener, Señor, el mensaje, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y mire, ¿por qué no me acompaña en su Biblia en el Evangelio de Mateo 16, 13 al 17? Amén. Y bueno, esta sermón tiene como tema el poder de una confesión de fe. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 13 al 17. Amén. Y dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta porción que acabamos de leer en este evangelio, ¿verdad? Nos está hablando de la confesión que Pedro hizo acerca de Jesús. Creo que una escritura pues conocida, muy conocida a lo mejor por nosotros, pero lo importante es que fue una confesión poderosa, ¿verdad? Donde él no necesitó estudios. Él era pescador todavía, él había sido llamado, ahora sí que del vulgo, se dice que pues era una persona común y corriente, ¿verdad? Pero la cual hizo una confesión de fe, ¿verdad? Asegurando, afirmando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y cómo fue que hizo esta confesión? A través de su voz, ¿verdad? Nosotros, para poder confesar las cosas, es necesario que usemos nuestra voz. No es lo mismo decir las cosas en silencio que cuando nosotros las confesamos, ¿verdad? Cuando las confesamos es porque hay una seguridad, es porque hay fe detrás de lo que decimos. Amén. Pero lo importante de esto es que la voz, hermanos, es un milagro de Dios, ¿verdad? No sé si usted conoce un poquito sobre este tema, pero realmente la voz es un milagro de Dios. La voz es un instrumento espiritual que Dios nos ha dado. Sí nos sirve para comunicarnos, ¿verdad? Entre nosotros. Sí nos sirve para, tenemos la boca y a través de ella comemos, ¿no? Pero bueno, para no desviarme, la voz sí nos sirve para comunicarnos, ¿verdad? Entre nosotros. Pero son más los propósitos espirituales por los cuales Dios nos dio la voz, ¿verdad? Dios nos dio la voz para compartir el evangelio. Nos dio la voz para orar, para adorar y exaltar a Dios. También nos dio la voz
para pelear, ¿verdad? O resistir al mal a través de confesar la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que haber una confesión con nuestros labios, ¿verdad? Aún la confesión de fe que se hace cuando uno evangeliza, ¿verdad? Dice, porque si confesares, ¿verdad? Con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Ah? Entonces, sí es necesario que nosotros confesemos, ¿verdad? Con nuestra boca, con nuestra voz. Y ahí es donde podemos mirar el propósito espiritual de nuestra voz, ¿verdad? Aún por medio de la voz sabemos que podemos ejercer disciplina, ¿verdad? Con nuestra voz en veces corregimos a nuestros hijos o les llamamos la atención. Pero lo importante aquí es que el poder de la voz no está en lo fuerte que hablamos. No porque yo grite más recio, no porque yo hable más recio, quiere decir que hay poder en mí. O no porque hable elocuentemente, quiere decir que hay poder en mí, ¿verdad? El poder que recibe o tiene nuestra voz es cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es lo que le da ese poder a nuestra voz. La unción del Espíritu Santo es lo que le da poder a nuestra voz. O sea, el poder no está en lo fuerte que nosotros hablamos. Está en que el Espíritu Santo esté en nosotros, en nuestros corazones. Sí hay diferentes temperamentos, ¿verdad? En los que la gente tiene. Hay gente que habla muy recio, hay gente que habla muy despacio, pero no es el verdadero secreto para que haya poder en nuestra voz. El verdadero secreto es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, Dios también se comunica por medio de la voz. La Biblia registra que por medio de la voz, Dios le habló al profeta Samuel cuando se encontraba en el templo por 3 ocasiones, hasta que el sacerdote Elí le dio dirección y le dijo que contestara: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y vamos a estar leyendo 1 Samuel 3:10. Y dice la palabra de Dios: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí podemos mirar cómo realmente Dios también se comunica a través de la voz. Y así es como nosotros, como seres humanos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos que contar o usar nuestra voz, pero tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer que suceda algo cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros alabamos a Dios. Es necesario que haya una relación con Dios para poder tener ese respaldo del Espíritu Santo y que nuestra voz, ¿verdad?, pueda ocasionar una sensibilidad en las personas. ¿Cuántos dicen amén? También Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces hay poder en la voz de Dios, pero también puede haber poder en la voz del creyente que se guarda para Dios, del creyente que ora, que lee la palabra, que ayuna, o que se consagra, que hace frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento en nuestra vida para poder
estar alineados con Dios y verdaderamente contar con ese poder en nuestros labios. ¿Verdad? Ese poder que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, pero va a beneficiar a los demás. Uno, porque cuando estamos bien con Dios, lo que confesemos con nuestra boca, nuestras confesiones de fe, van a ser escuchadas por Dios. Las oraciones que se hacen oraciones que se hacen buscando la voluntad de Dios son escuchadas. Ahora, la voz de Dios también se considera una revelación. No necesariamente Dios se comunica de manera audible, sino que también por medio de un sentir de paz, por medio del Espíritu Santo en el interior del creyente. Esa es una de las maneras también en las que Dios revela su voz a los que Él llama, a los que Él ha buscado por tanto tiempo. Por un sentir de paz en sus corazones, por una seguridad en sus corazones. Que a lo mejor no necesitas mirar, pero eso que Dios hace dentro de ti te hace creer y te hace confesar y creer en Jesucristo, en creer en el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Jesús le dijo: bienaventurado eres, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación en el corazón de Pedro, ¿verdad? Y me imagino, yo lo creo, que hubo un sentir de paz, una seguridad de poder él confesar: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que así es como a muchos de nosotros Dios se manifestó en nuestras vidas. Tal vez éramos poco espirituales. Pedro en ese momento era poco espiritual, pero hubo un nacimiento en su corazón. Dios se manifestó en su corazón por medio de la paz. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando andaba en la calle, en el mundo perdido, muchos a lo mejor conocen mi testimonio, pero yo escuchaba voces que me iba a morir y muchas cosas, ahora ya lo conocen. Pero de repente, hermanos, hubo un sentir de paz en mi corazón, hubo una seguridad, hubo una certeza de que Dios estaba conmigo. Y aunque yo era poco espiritual, todavía andaba con mis instrumentos de maldad en las manos, pero en medio de eso había una seguridad de que Dios me estaba llamando, de que Dios me estaba dando una oportunidad. Dios se reveló a mi vida y a mi corazón. Así es como a muchos de nosotros Dios se nos ha revelado. A lo mejor no literalmente has escuchado la voz de Dios, pero sí ha habido una revelación a causa de la paz producida en tu corazón. Pedro pudo contestar la pregunta que Jesús estaba haciendo a sus discípulos, de quién ellos pensaban que era Jesús. Dice la palabra de Dios, Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nadie de los que estaban ahí tenía la respuesta correcta. Nadie contestó, solamente Pedro. Solo uno, Pedro, porque el poder de Dios estaba encarnado en su vida, se estaba encarnando en su vida. El poder de Dios estaba sobre él. La multitud no tenía la respuesta correcta. Ya miramos en los versículos anteriores
¿verdad? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros que decían que era Jeremías y otros que decían que era alguno de los profetas. No había esa revelación en sus corazones. La multitud no tuvo la respuesta correcta. Aún de los que estaban ahí, de los discípulos de Jesús, cuando él hizo la pregunta, Pedro fue el único que tuvo la respuesta correcta. Y así es como de entre muchos, ¿verdad? Usted y yo, por la gracia de Dios, hoy tenemos la respuesta correcta en nuestra vida. Podemos reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como la fuente de toda bendición de nuestra vida, como la fuente de toda alegría en nuestra vida. Y a veces es difícil predicar alegría, porque yo sé que hay familias que han pasado situaciones mucho más difíciles que las mías. Pero creemos en el Espíritu Santo y que va a hablar a las vidas y a los corazones, y que Él puede transformar todo lo malo en bueno. No entendemos muchas veces los propósitos de Dios, pero lo que yo sí sé y lo que creo es que ha habido una revelación en nuestras vidas. Y lo importante de esto es que nosotros lo hayamos confesado. Jesús sigue haciendo la pregunta al mundo, a las multitudes, pero el mundo ama más las tinieblas que la luz. Yo creo que Dios se sigue manifestando en las vidas y en los corazones, pero hay una dureza. Es difícil, aún como cristianos, en veces las cosas que amamos nos es difícil dejarlas, las cosas que nos gustan, aún la comida que nos gusta, muchas veces es difícil dejarla. Y eso que conocemos a Dios, y eso que vivíamos una vida perdida, muchos a lo mejor juntando la basura, sin nada, sin trabajar, mal vestidos, pero aún ya en Cristo que Dios nos ha bendecido, aún nos sigue siendo difícil poder seguir a Cristo fielmente. Y ya para concluir, la confesión de Pedro se considera como una verdad indestructible. Eso fue la confesión de Pedro. La confesión de Pedro aseguró el futuro de la iglesia. Cuando él hizo esa confesión, Jesús se podría decir que elogió esa confesión. Cuando le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, doblemente bendecido eres. Y vino la contestación de Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre lo que tú has confesado, yo voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi promesa. La confesión que hizo Pedro aseguró el futuro de la iglesia. Y esta parte es la que me ministraba. Esto que le estoy compartiendo está en el libro de el plan maestro de la evangelización, que se está leyendo los domingos. Ahí se enseña que la confesión de Pedro fue una confesión indestructible, que aseguró el futuro de la iglesia. Y lo que me ministraba a mí es que la confesión que nosotros hemos hecho acerca de Cristo es la que asegura, es la que va a asegurar el cumplimiento de las promesas que hemos recibido. Tal vez se cumplan pronto, tal vez se cumplan en mucho tiempo, pero así como la confesión de Pedro aseguró el futuro de la iglesia y es indestructible, yo lo creo con todo mi corazón, que la confesión que nosotros hemos hecho acerca de Jesús
nos asegura esa vida de abundancia que Dios nos ha prometido. Hay poder en la confesión de fe. Hay poder en lo que nosotros decimos con nuestra voz. Como le comentaba al principio, hay propósitos espirituales en nuestra voz. Para eso Dios no nos dio la voz. Como le comentaba, no solamente para comunicarnos, sino para darles un uso espiritual. Que dice también en una parte en la palabra de Dios, que llames las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que digas con tu voz, que las cosas que no han sido, las hables como si ya hayan sucedido. O sea, con nuestra boca podemos hablar fe. Y ya con esto concluimos, mis hermanos, por el tiempo. Espero haya sido de bendición y que pueda usted meterse más y pueda escudriñar más para que a lo mejor pueda comprender lo que trato de compartirle. Dios le bendiga y esperamos pronto poderles ver, y cerramos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor. Hoy confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Señor, el que nos cubre de todo pecado, el que nos guarda de todo peligro, Señor, el que cumple nuestras promesas. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.